El tema 8 de microeconomía estudia los mercados de factores de producción. En este video tutorial hacemos una introducción y básicamente estudiamos el factor trabajo, es decir, nos centramos en el estudio del mercado de trabajo. Como seguramente conocen los estudiantes, son tres los factores o inputs de producción clásicos en un curso de economía. Estamos hablando de la tierra, del trabajo o factor mano de obra y el capital, bienes que sirven para producir otros bienes. No nos estamos refiriendo a capital financiero. Como se observa en pantalla, el estudio de los mercados de factores de producción se centra en el análisis de la oferta y de la demanda de un factor, de la tierra, del trabajo, del capital, y en la determinación del equilibrio. Ahora bien, tenemos que adelantar, y es importante recordarlo, que en este capítulo, cuando se habla de factores de producción, los demandantes de un factor son las empresas y los oferentes de un factor son los individuos. Por ejemplo, si estudiamos el factor trabajo, las empresas demandan el factor trabajo que necesitan para su proceso productivo y los individuos ofrecen trabajo esperando a cambio un salario, que es el precio del factor trabajo. Otra idea importante de este tema es que la demanda de factores es una demanda derivada. Con ello lo que queremos decir es que la demanda de un factor de producción, de un input productivo, depende tanto del nivel de producción de la empresa como del coste de los factores. A su vez, la producción de la empresa va a estar condicionada por la coyuntura económica. Por ejemplo, si caen los ingresos de las familias y se venden menos coches, entonces la producción de vehículos también se va a reducir. En el caso de la foto dice que la producción española de vehículos cae casi un 16%. Claro, si cae la producción de vehículos porque cae su demanda final en el mercado de coches, esto tiene una consecuencia importante para la demanda de factor trabajo. Por ejemplo, nos dicen que los despidos colectivos en la industria del automóvil se duplicaron en España. Por lo tanto, se necesita menos factor trabajo y aumentan los despidos. Pero también a su vez nos dice que Michelin reduce la producción en la mayoría de sus fábricas por la caída de la demanda. Por lo tanto, si se producen menos coches, además de necesitarse menos trabajo, menos mano de obra, también se necesitan menos componentes de estos vehículos. ¿Qué cantidad de factor debe comprar o contratar una empresa? La regla de oro de Rule of Thumb, según la teoría microeconómica, es que una empresa debería contratar o comprar cantidad de un factor hasta que el ingreso del producto marginal de ese factor iguale a su coste marginal. El ingreso del producto marginal de un factor X, trabajo o capital, como vamos a ver en este tema, se define como los ingresos adicionales que puede obtener una empresa contratando o utilizando una unidad adicional de ese factor. Y el coste marginal sería cuánto aumentan los costes de la empresa cuando contrata a una unidad adicional del factor. Como digo, el ingreso del producto marginal de un factor, que vamos a ver en los siguientes minutos del vídeo, es el producto de multiplicar la productividad marginal física del factor por el ingreso marginal. Por ejemplo, si nos centramos en el factor trabajo, ¿cuántos trabajadores deberíamos contratar? Está claro que, según la teoría microeconómica, si una empresa decide si contrata o no a un trabajador o trabajadora adicional, la decisión va a depender de que la contratación de ese trabajador aumente o no
los beneficios empresariales. Por lo tanto, y siguiendo la regla anterior, el empresario comparará el ingreso por venta que obtendría al vender el producto adicional o marginal que genera el último trabajador, el llamado ingreso del producto marginal, con el coste adicional o marginal en el que incurre al contratarlo. Si el primero, el ingreso del producto marginal, supera al segundo, al coste marginal, entonces merece la pena incorporar a ese trabajador a la empresa, es decir, aumenta los ingresos de la empresa en mayor cuantía a lo que aumenta el coste de la contratación de esa unidad de factor trabajo. Todo esto, como digo, lo vamos a ver con detalle en este tema. En general, esto sí es importante que lo retengan los estudiantes, en el mercado de factores, las empresas maximizadoras de beneficios contratarán unidades de un determinado factor hasta que el ingreso del producto marginal del factor iguale al coste marginal del factor. Eso lo hemos adelantado en la diapositiva anterior y aquí lo resalto y lo subrayo en la llamada teoría de la productividad marginal y que es un concepto clave cuando se estudia en microeconomía los mercados de factores de producción. Nos centramos ya en el factor trabajo, que nos va a ocupar, como hemos dicho al principio, la mayor parte del vídeo que estamos explicando, y vamos a empezar con el estudio del llamado mercado de trabajo en competencia perfecta o mercados competitivos de trabajo. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son sus características y también su análisis gráfico. Vamos a hacer una breve introducción al funcionamiento del mercado de trabajo. En primer lugar, como en cualquier mercado, necesitamos definir la oferta y la demanda. En este caso, como hemos dicho al principio, la oferta de trabajo se refiere a los individuos que buscan empleo, ofrecen trabajo y, en definitiva, la oferta de trabajo será una función creciente del salario. A mayor salario, mayor es la cantidad de trabajo, de horas, que estarían dispuestos a ofrecer los individuos. Y por otro lado, tenemos la demanda de trabajo. Nos estamos refiriendo a las empresas que necesitan cubrir sus puestos de trabajo para acometer su proceso de producción. La demanda de trabajo es una demanda que vamos a representar por una función decreciente del salario. Es decir, si disminuyeran los salarios, entonces las empresas estarían dispuestas a contratar mayor cantidad de factor trabajo y viceversa. Y en definitiva, la función del mercado es poner en contacto a oferentes y demandantes. Desde el punto de vista gráfico tendremos un salario de equilibrio, que es un precio, y una cantidad de equilibrio. En definitiva, los precios de los factores productivos, en este caso el precio del factor trabajo o salario, también están determinados por la fuerza de la oferta y la demanda. Veamos ahora cuáles son las características de los llamados mercados de trabajo perfectamente competitivos o de competencia perfecta. En primer lugar, un número elevado de demandantes del factor, es decir, empresas que necesitan mano de obra para su proceso de producción. En segundo lugar, un número elevado de trabajadores idénticos e independientes que están ofreciendo trabajo. En tercer lugar, y esto es relevante, ni las empresas ni los trabajadores tienen poder alguno para controlar el salario que se va a pagar. Ese salario que acepta la empresa y que cobra el trabajador vendría determinado por las fuerzas de la oferta de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que están dispuestos a ofrecer los individuos, y de la demanda de trabajo, esto es la cantidad del factor trabajo que están demandando las empresas. Según los supuestos teóricos de los mercados competitivos de trabajo, la información es perfecta
no hay costes de transacción y también la movilidad es perfecta entre regiones, entre sectores. Comencemos dibujando la oferta de trabajo para un individuo. Una persona puede asignar su tiempo a dos actividades, que es el trabajo y el ocio. En relación con el trabajo, por lo tanto, la cantidad de trabajo en horas al día va a depender del salario que cobre en euros la hora. Esta persona, si le ofrece un salario cada vez mayor, estaría dispuesta a trabajar más horas al día, siempre a partir del llamado salario de reserva o salario más bajo por el que una persona está dispuesta a trabajar, y siempre que predomine el efecto sustitución. Porque más allá de ese W1, cuando una persona ya le ofrece salarios considerables, esa persona está dispuesta a trabajar menos horas de trabajo y en este caso predomina el efecto renta. En definitiva, como observamos, para un individuo la curva de oferta de trabajo se dobla hacia atrás. Ahora estamos interesados en dibujar la curva de oferta de trabajo para el mercado o para la industria. Como tenemos en pantalla, la curva de oferta de trabajo del mercado es la suma de las curvas de oferta individuales, de las miles de curvas de oferta individuales que se doblan hacia atrás. Estamos en un mercado competitivo donde hay infinidad de oferentes del factor trabajo. Sin embargo, habitualmente vamos a dibujar la función de oferta del mercado solamente lo que es el tramo creciente. Vamos a dibujar la función de oferta de trabajo, como digo, en su tramo creciente, relacionando la cantidad de trabajo que medimos en unidades de trabajo por periodo temporal con el salario que medimos en euros por unidad de trabajo. Tenemos en definitiva, como cualquier gráfico de un curso de introducción a la economía, en el eje de abscisas tenemos la cantidad, en el eje vertical tenemos el precio, en este caso el salario, que es el precio del factor trabajo, y en definitiva tenemos una curva, en este caso de oferta de trabajo, que nos dice que manteniendo todo demás constante, un aumento del precio llevaría a un aumento de la cantidad, ceteris paribus, en definitiva un desplazamiento en la curva. Ahora bien, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, otros factores que desplazan hacia arriba, reduciendo la oferta de trabajo, y hacia abajo, aumentando la oferta de trabajo. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta de trabajo? En definitiva, ¿cuáles son las fuerzas que desplazan toda la función de oferta de trabajo que hemos visto anteriormente, pero hacia arriba, reducción de la oferta, o hacia abajo, aumento de la oferta de trabajo? Vamos a ver principalmente los salarios de otras ocupaciones, las preferencias por el trabajo frente al ocio, los aspectos no salariales del empleo y el número de oferentes. En un curso específico de economía laboral, un estudiante puede tener más detalles de estos determinantes. Vamos a pensar, para que de forma rápida el estudiante entienda esta diapositiva, vamos a pensar en el sector de la hostelería. En la hostelería. Vamos a dibujar, para la hostelería, vamos a dibujar la función de oferta de trabajo, L cantidad de trabajo, W salario, y vamos a dibujar la función de demanda de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de puestos de camareros, cocineros, por ejemplo. Entonces tendríamos un salario de equilibrio inicial, W1. Pero ¿qué ocurriría si
el salario de otras ocupaciones cayese. Vamos a pensar, por ejemplo, en la construcción. Imaginemos por un momento que caen los salarios en la construcción. Entonces, dados los supuestos de los mercados competitivos de trabajo, de que hay una libre movilidad del trabajo entre sectores y entre regiones, entre ocupaciones, no hay barreras, por lo tanto, la caída en el salario en la construcción haría que la oferta de trabajo, en este caso la hostelería, aumentara. Es decir, nosotros dibujaríamos una nueva curva de oferta de trabajo, S' sub L, en definitiva un aumento de la oferta de trabajo, desplazamiento hacia abajo de la función de oferta, pero si las condiciones de demanda no cambian, entonces se observa que habría una caída en los salarios, en este caso en la hostelería. Las preferencias por el trabajo frente al ocio. Pues si la gente ahora prefiere trabajar en vez de salir de paseo y al cine, etcétera, en definitiva, si las preferencias por el trabajo frente al ocio aumentaran, pues la oferta de trabajo también aumentaría. Sería un análisis similar al anterior, donde habría un desplazamiento hacia abajo, aumento de la oferta, y si las condiciones de demanda no cambian, también habría o cabe esperar una caída en los salarios, si y solo si los mercados de trabajo se comportaran como la teoría de los mercados competitivos de trabajo. También los aspectos no salariales del empleo. Si estos aspectos mejoran, la oferta de trabajo también aumenta. Por lo tanto, si por ejemplo en la hostelería estamos en una situación inicial con SL y mejoran los aspectos no salariales, vacaciones, flexibilidad horaria, etcétera, en este sector, aumentaría la oferta de trabajo. Si la demanda de trabajo no cambia, caerían los salarios. O en números oferentes, si se produce un aumento del número de trabajadores, entonces también la oferta aumentaría y en definitiva igualmente si no cambian las condiciones de demanda caerían los salarios. Siempre, como vamos a ver ahora después, asumiendo mercados competitivos de trabajo donde el salario de equilibrio se determina por el libre juego de la oferta y demanda del factor trabajo. En relación con la demanda de trabajo, ya lo hemos adelantado, en el mercado de trabajo la función de demanda se refiere a las empresas que contratan trabajadores. Y en el gráfico anterior también ya lo hemos dibujado, es una función decreciente en la que existe una relación inversa entre el salario W y la cantidad de trabajo L. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas, pero aquí lo adelanto. Para una empresa precio aceptante o que vende su producto en competencia perfecta, la curva de demanda del factor trabajo en el corto plazo se obtiene a partir de la llamada curva del valor del producto marginal del trabajo. Si tenemos infinidad de empresas, estamos en un mercado competitivo de trabajo, entonces la curva de demanda de trabajo para el mercado o para la industria se obtiene a partir de la suma horizontal de las curvas de demanda individuales de las empresas, que es lo que tenemos aquí. Aunque se demuestra, no lo voy a hacer, pero se demuestra en teoría microeconómica que en realidad es menos elástica que esa suma. En definitiva, para nosotros, en el análisis del mercado de trabajo, la demanda del mercado la vamos a representar un poco más vertical que esa suma de demandas de trabajo individuales de las miles de empresas que operan en la industria.
Por tanto, si tenemos ya la demanda de trabajo y por otro lado la oferta de trabajo, donde hemos medido la cantidad de trabajo en unidades de trabajo por periodo temporal en el eje de abscisa y el salario en euros por unidad de trabajo en el eje vertical, el punto donde se encuentra la oferta de trabajo con la demanda de trabajo nos da el equilibrio en un mercado de trabajo perfectamente competitivo o de competencia perfecta. Tenemos un salario de equilibrio y tenemos una cantidad de equilibrio. En este caso, en el equilibrio, todas las personas que quieren trabajar estarían trabajando y todas ganarían un salario promedio que sería igual. Entonces, en definitiva, en un mercado de trabajo, el equilibrio en un mercado de trabajo, por un lado, como todos los precios, el precio del factor trabajo, que es el salario, depende también de la oferta y la demanda. Y el equilibrio tiene lugar cuando la demanda y la oferta coinciden en un nivel salarial y de empleo. Ya que la curva de demanda refleja el valor del producto marginal del trabajo, en el equilibrio los trabajadores reciben el valor de su contribución marginal a la producción de bienes y servicios, en la teoría de la productividad marginal. Esto es algo importante porque, como veremos en este capítulo, cuando las empresas tienen poder de mercado, entonces ya no van a ser remunerados los trabajadores por el valor de su productividad marginal. Finalmente, tenemos un concepto importante de este análisis que es el llamado concepto de renta económica, que es la diferencia entre el pago efectuado a un factor de producción y la cantidad mínima que debe gastarse para poder utilizarlo. Se representa gráficamente por el área que hay por encima de la oferta de trabajo y por debajo del salario de equilibrio. Entonces, los salarios que vacían en mercado, que son los salarios de equilibrio, ¿cuándo cambiarían? Los salarios de equilibrio o los salarios que vacían el mercado cambian, por ejemplo, cuando hay mejoras en la productividad del trabajo, que es el análisis del gráfico del lado de la izquierda. Si en una situación inicial tenemos una oferta de trabajo y una demanda de trabajo con un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio y mejorase la productividad del trabajo, gráficamente una mejora de la productividad del trabajo es un desplazamiento hacia arriba de la función de demanda de trabajo. Si las condiciones de oferta no cambiasen, entonces nosotros veríamos un nuevo equilibrio en el mercado competitivo de trabajo donde el salario de equilibrio sería mayor y también sería mayor la cantidad de empleo. O, por ejemplo, ¿qué ocurriría cuando aumenta el número de trabajadores? Esto es algo que ya hemos adelantado antes. Si inicialmente tenemos la oferta de trabajo y la demanda de trabajo y en una situación inicial S1 tenemos un salario de equilibrio, un salario que vacía el mercado y una cantidad de equilibrio y aumenta el número de trabajadores, por lo tanto aumenta la oferta, el nuevo equilibrio se desplaza hacia S2 cayendo el salario de equilibrio y aumentando la cantidad de equilibrio. ¿Qué consecuencias tendría una ley de salarios mínimos en el estudio de un mercado de trabajo competitivo? Bien, como hemos dicho, en el equilibrio nosotros tenemos un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio. En este caso, cada trabajador es remunerado según su productividad marginal. Si el gobierno establece un salario mínimo, que como sabemos de los cursos de introducción a la economía, son precios que se establecen por encima del equilibrio, entonces la principal consecuencia, como se observa en pantalla, es que la cantidad ofrecida sería AC, la cantidad ofrecida de trabajo,
pero sin embargo la cantidad demandada sería solamente desde A hasta B. Desde A hasta B. En definitiva, la diferencia desde B hasta C sería desempleo o paro en el mercado de trabajo. Pero nosotros podemos decir que si un salario mínimo es efectivo, los trabajadores cuyos servicios valen menos que el salario mínimo serán expulsados del empleo y mandados al paro. Es decir, las empresas contratarían solamente la cantidad de trabajo, estarían dispuestas solamente a contratar la cantidad AB de trabajo que sería en una cola de trabajadores a contratar, serían quizás, digamos, los mejores. Finalmente, para terminar con los mercados competitivos de trabajo, la influencia que tendría en el modelo de la oferta y la demanda de trabajo del establecimiento de un salario mínimo es una pérdida de eficiencia, que vendría dada por el triángulo que resalto en pantalla. Vamos a ver en esta parte del capítulo 8 las decisiones de contratación de una empresa en un mercado de trabajo de competencia perfecta y vamos a plantear en concreto dos situaciones. La primera situación que vamos a estudiar es la que corresponde a la casilla número 1. En esta casilla vemos que la empresa contrata su factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo o de competencia perfecta, tiene que aceptar el salario y vende su producto en competencia perfecta y por lo tanto tiene que aceptar el precio final del bien. En definitiva, tenemos una empresa que es salario aceptante y es una empresa precio aceptante. La segunda situación es la de la casilla 4, donde la empresa sigue siendo salario aceptante, pero ahora la empresa va a vender su producto en competencia imperfecta, puede influir en el precio, es una empresa precio decisor y en concreto nos vamos a centrar en el monopolio de oferta. Vamos a comenzar con la casilla número 1. Vamos a hacer una introducción en esta diapositiva diciendo que, como ahora veremos, la regla de contratación para maximizar beneficios sería que la empresa debería contratar aquel nivel de trabajo para el cual el valor del producto marginal del trabajo iguala al salario, a ese salario que acepta. ¿Qué es el valor del producto marginal del trabajo? El valor del producto marginal del trabajo es el producto del precio que acepta la empresa por el producto marginal. En definitiva, el valor del producto marginal del trabajo se puede interpretar como el cambio en los ingresos de la empresa cuando la empresa contrata a una unidad adicional de trabajo. Y como veremos, para esta casilla número 1, esta función del valor del producto marginal del trabajo coincide con la función de demanda de trabajo para la empresa. Vamos ahora a demostrar desde el punto de vista matemático cuál sería la regla de contratación para la empresa que vende su producto en un mercado de competencia perfecta, acepta el precio final del bien y contrata el factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo, aceptando por tanto el salario. Nosotros trabajamos con dos factores, el capital y el trabajo. Vamos a asumir que el capital es constante, por lo tanto en el corto plazo la cantidad de output para la empresa es función de L, de la cantidad de factor trabajo variable que emplee. Por otra parte, los costes totales en el corto plazo tienen una parte de coste fijo, C sub 0, que es el coste del uso del capital, y por otro lado tenemos unos costes variables totales que es el resultado de multiplicar W por L, que serían los costes salariales totales. W sería el salario por unidad empleada de trabajo y L la
cantidad total de trabajo, horas o personas empleadas. En relación con los ingresos totales, nosotros sabemos que es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad, pero como hemos adelantado, ese precio es un precio que acepta la empresa, es un dato para la empresa. Si a los ingresos totales le restamos los costes totales, entonces podemos formar la función pi de beneficio y en definitiva tendríamos precio por cantidad, ingresos totales, menos los costes fijos totales, menos W por L, que son los costes salariales totales. Recordamos que el precio viene dado para la empresa competitiva y el salario también viene dado para esta empresa que es salario aceptante. Ahora nosotros lo que hacemos es poner la cantidad en función del trabajo. Por lo tanto, la función pi de beneficio sería precio por la función de producción menos los costes fijos totales menos los costes salariales totales. Si la empresa busca como objetivo último la maximización del beneficio, entonces vamos a derivar pi con respecto a L para saber cuál es la cantidad de trabajo maximizadora de beneficio para la empresa. Entonces tendríamos la derivada de P por F de L, sería la derivada de una constante, porque recordamos que P es constante, entonces sería la derivada de una constante por una función, pues sería la constante, como tenemos aquí, la constante por la derivada de la función con respecto a L. La derivada de C sub 0 es la derivada de una constante, por lo tanto es 0, y después la derivada de W por L, pues sería lo mismo, la derivada de una constante que es W por una función. Sería la constante W por la derivada de L con respecto a L, que es 1. Igualamos a 0, que es la condición de primer orden, esa es la condición de primer orden para maximizar beneficios, y en definitiva nos queda el precio, que sabemos que acepta la empresa. Ahora, la derivada de f de L con respecto a L, que es la derivada de Q con respecto a L, eso sabemos del capítulo tercero, que es el producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo. Y eso es igual a W, que es el salario que acepta la empresa. Cuando multiplicamos el producto marginal del trabajo por el precio, lo hemos visto, ese es el concepto de valor del producto marginal del trabajo. Y el valor del producto marginal del trabajo sería valorar en euros la productividad marginal del trabajo. Es decir, cuánto aumenta en euros los ingresos de la empresa cuando contratamos a una unidad adicional de trabajo. Eso tiene que igualar al salario que acepta la empresa y, en definitiva, nosotros podemos decir que la igualdad valor del producto marginal del trabajo igual al salario proporciona el nivel de empleo cuando la empresa vende su producto en competencia perfecta y contrata el factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo. Tenemos que también recordar que para esta situación la función del valor del producto marginal del trabajo es la curva de demanda de trabajo para la empresa. Vamos a aplicar los conceptos matemáticos anteriores y el resultado final que hemos tenido a los datos de esta tabla. Tenemos en la primera columna las unidades de trabajo, pueden ser horas o personas. En la segunda columna tenemos el producto total del trabajo, que es la producción total que obtiene la empresa con diferentes unidades de trabajo.
Y ya en la tercera columna tenemos el producto marginal del trabajo, que es el cambio en la producción total de la empresa cuando incorporamos un trabajador adicional en el proceso productivo. En definitiva, la columna 1, 2 y 3, esa información que tenemos la tenemos medida en unidades físicas o técnicas. Todo esto lo veíamos en el capítulo tercero. Entonces, por ejemplo, si con una persona la empresa logra 5 unidades de producto y la incorporación de un segundo trabajador o trabajadora hace que la producción total se eleve hasta 9 unidades de producto, por lo tanto el producto marginal del trabajo sería de 4 unidades de producto. En el capítulo 5 veíamos la competencia perfecta, tenemos un precio en unidades monetarias, vamos a asumir que el precio para esta empresa competitiva o precio aceptante es de 10 unidades monetarias, por lo tanto los ingresos totales en unidades monetarias que tenemos en la columna 5 es el resultado de multiplicar ese precio unitario por la cantidad total producida y vendida que tenemos en la segunda columna. Precio por cantidad, recordamos, son los ingresos totales. En la columna número 6 ya incorporamos un concepto propio del capítulo 8. Es el concepto de el ingreso del producto marginal del trabajo. Se define como variación en los ingresos totales dividido por variación del nivel del factor trabajo. En definitiva, el ingreso del producto marginal del trabajo nos diría cómo cambian los ingresos totales de la empresa cuando incorporamos a un trabajador adicional al proceso productivo. Por ejemplo, si con un trabajador o trabajadora los ingresos totales de la empresa son de 50 unidades monetarias y la incorporación del segundo trabajador o trabajadora al proceso productivo aumenta los ingresos de la empresa hasta 90 unidades monetarias, por lo tanto el ingreso del producto marginal sería de 40 unidades monetarias. Sería el incremento, en este caso, de los ingresos totales de la empresa como consecuencia o a raíz de la incorporación de un trabajador adicional al proceso productivo. En la columna número 7 tenemos el concepto de valor del producto marginal del trabajo. Es un concepto también típico del capítulo 8 de la asignatura, donde vamos a valorar en euros la productividad marginal del trabajo. Es decir, vamos multiplicando los datos que tenemos en la tercera columna, la productividad marginal física que generan los trabajadores adicionales que incorporamos al proceso productivo, se valora esa productividad marginal en euros, multiplicándola por el precio que acepta la empresa. Si se observa, comparando los datos de la columna número 6 y columna número 7, son coincidentes. En definitiva, si la empresa es precio aceptante, nosotros podemos decir que el concepto de ingreso del producto marginal del trabajo y el concepto de valor del producto marginal del trabajo es coincidente. Repito, para las empresas que venden su producto en competencia perfecta es igual o es indiferente hablar del ingreso del producto marginal del trabajo que de valor del producto marginal del trabajo. O, si se quiere, el ingreso del producto marginal del trabajo es un concepto general que se puede aplicar a cualquier situación y de forma particular, si la empresa vende su producto en competencia perfecta, se le llama valor del producto marginal. En la columna número 8 tenemos el salario. El salario, si es una empresa salario aceptante, nosotros sabemos que esta empresa está contratando su factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo y tiene que aceptar el salario que sale de libre juego de la oferta y demanda de trabajo. Vamos a
imaginarnos un salario de 20 unidades monetarias por unidad de trabajo empleada. Por lo tanto, en la columna 8 siempre tenemos 20 para todas las filas. En la columna número 9 tenemos los costes salariales para la empresa, serían los costes variables, donde vamos multiplicando los datos de la columna 8, W, por los datos de la columna 1, que es el L. En definitiva, W por L son los costes totales salariales, costes variables totales, se entiende. En la columna 10, para terminar, tenemos el concepto de coste marginal del trabajo. El coste marginal del trabajo es el cambio en los costes totales cuando la empresa incorpora un trabajador adicional al proceso productivo. Nosotros observamos que si la empresa es salario aceptante, cuando la empresa es salario aceptante, los datos que tenemos en la columna número 8 y en la columna número 10 son coincidentes. En definitiva, cuando la empresa es salario aceptante, el coste marginal del trabajo es el salario que acepta. A partir de aquí, nosotros ya tenemos que decidir cuál es la contratación óptima de trabajo que maximiza los beneficios de la empresa. Lo hemos visto anteriormente, pero vamos antes a hacer la siguiente reflexión. ¿Contrataría a la empresa, por ejemplo, al tercer trabajador? La respuesta es que sí. Porque cuando incorporamos el tercer trabajador, los ingresos totales de la empresa aumentan en 30 unidades monetarias. Y sin embargo, lo que le cuesta a la empresa ese tercer trabajador o trabajadora es solamente 20 unidades monetarias. En definitiva, el tercer trabajador o trabajadora debería contratarse porque añade más a los ingresos de la empresa que lo que le cuesta a la empresa la contratación de esa tercera unidad de trabajo. Pero, por ejemplo, ¿contrataría la empresa al quinto trabajador o trabajadora? La respuesta es que no, porque lo que añade a los ingresos totales de la empresa esa quinta persona son 10 euros o unidades monetarias, pero sin embargo a la empresa le cuesta más la contratación de esa quinta unidad del factor trabajo. Entonces, en definitiva, la regla que hemos adelantado o demostrado de manera matemática en la diapositiva anterior sería que la empresa debería contratar trabajo, al menos según la regla de la teoría microeconómica, la empresa debería contratar trabajo hasta el momento en el que el ingreso del producto marginal del trabajo, coincida con el coste marginal del trabajo. Esa sería la regla general de contratación, que el ingreso del producto marginal del trabajo sea igual al coste marginal del trabajo. Como digo, esa es la regla general de contratación, que en el caso concreto de ser una empresa precio aceptante y salario aceptante, la regla es, como hemos visto antes, que la empresa contrataría aquel nivel de trabajo para el cual el valor del producto marginal del trabajo iguala al salario que acepta. En este caso sería 4 trabajadores o unidades de trabajo, sería la contratación óptima de trabajo que maximiza el beneficio. En definitiva, podemos decir, para concluir, que un empleador o empleadora que quiere maximizar beneficios debería contratar trabajadores siempre que cada trabajador adicional añada más a los ingresos totales de la empresa que a sus costes totales. Como hemos dicho, debería contratar
por ejemplo, a un tercer trabajador, pero no a un quinto trabajador. La regla de contratación, en definitiva, es que la empresa maximizadora de beneficios debería contratar unidades del factor trabajo hasta el punto en el que el valor del producto marginal del trabajo iguale al salario, que fue la expresión que demostramos de manera matemática en el análisis anterior. Ahora hemos representado en un gráfico parte de la información de la tabla anterior. Hemos representado la cantidad de trabajo y en el eje vertical el salario. Precio y cantidad, como se suele representar en los cursos de introducción a la economía al dibujar la función de demanda. Nosotros hemos visto que la regla de contratación que maximiza beneficios no diría que la empresa debe contratar aquel número de trabajadores para el cual el valor del producto marginal del trabajo es igual al salario. En esta situación de competencia perfecta tanto para el bien final como para el factor. Nosotros hemos visto en el ejemplo de la tabla que teníamos el valor del producto marginal del trabajo, por lo tanto, cuando el valor del producto marginal del trabajo iguale al salario, nos daría 4, que era la cantidad óptima de trabajo que en la tabla anterior debería contratar la empresa. Repito, en la tabla anterior sería 4 unidades de trabajo la cantidad de empleo óptima cuando el salario que acepta la empresa es de 20 y el precio para el bien final es de 10. ¿Qué ocurriría si baja el salario? Pues si baja el salario, por ejemplo a 10, donde corte el nuevo salario a la función del valor del producto marginal, que es la regla, entonces nos diría que entonces para un menor salario la empresa estaría dispuesta a contratar más gente. En definitiva, si baja el precio de un factor, aumenta la cantidad demandada del factor. ¿Y qué ocurriría si sube el precio del factor trabajo? Pues si ahora, por ejemplo, contrata gente más caro, por ejemplo 30, la empresa entonces ahora solo contrataría 3 unidades de trabajo. En definitiva, tenemos una relación inversa entre el precio del factor trabajo, que es el salario, y la cantidad de trabajo. Y por lo tanto, como hemos adelantado, esa sería la función de demanda de trabajo para la empresa competitiva. En resumen, la curva del valor del producto marginal del trabajo es la curva de demanda de trabajo a corto plazo de la empresa perfectamente competitiva o precio aceptante. La curva tiene pendiente negativa ya que el producto marginal del trabajo disminuye cuando aumenta la cantidad utilizada de factor, algo que veíamos en el capítulo 3 cuando estudiábamos la ley de los rendimientos decrecientes. En definitiva, lo que el estudiante tiene que recordar de esta primera parte del capítulo 8 es, en primer lugar, que si tenemos a una empresa que vende en competencia perfecta su bien y contrata en un mercado competitivo de trabajo el factor, en primer lugar, la curva del valor del producto marginal del trabajo es la curva de demanda de trabajo para la empresa. Y, en segundo lugar, que la igualdad valor del producto marginal del trabajo igual a W proporciona el nivel de empleo. En esta diapositiva ya vamos a resumir el marco teórico para la primera casilla, donde la empresa vende su producto en competencia perfecta, aceptando el precio,
y contrata el factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo aceptando el salario. Entonces, el análisis teórico ya final de esta primera casilla, desde el punto de vista gráfico, sería: por un lado, necesitamos la función del valor del producto marginal del trabajo, que es, como hemos adelantado, la curva de demanda de trabajo. Por otro lado, tenemos que dibujar la curva de oferta de trabajo, que en este caso es perfectamente elástica. Es decir, independientemente de la cantidad de trabajo que contrate la empresa siempre tiene que aceptar ese salario. Y por lo tanto, donde iguale el salario al valor del producto marginal, donde iguale el salario que acepta la empresa a la curva de demanda de trabajo, nos dará la cantidad óptima de empleo a contratar. En resumen, nosotros lo que tenemos es que para la primera casilla, la regla de contratación es que la empresa debería contratar aquel número de trabajadores para el cual se cumple que el valor del producto marginal es igual al salario. Y como ya hemos adelantado, en esta situación a los trabajadores se les estaría remunerando en función de su productividad marginal. En la casilla número 4 seguimos trabajando con mercados competitivos de trabajo donde la empresa acepta el salario, pero ahora, a diferencia de la casilla número 1 donde la empresa vendía su producto en competencia perfecta, en la casilla número 4 tenemos a una empresa que es precio decisor. Vamos a considerar el caso del monopolio. Por lo tanto, tenemos un monopolio de oferta, una empresa que en el mercado de productos influye en el precio, pero esta empresa sigue contratando su factor trabajo en un mercado de trabajo de competencia perfecta. Nosotros en la casilla número 1 habíamos visto que el valor del producto marginal del trabajo, cuando la empresa también es salario aceptante, coincide con la curva de demanda de trabajo para la empresa. Nosotros recordamos que el valor del producto marginal del trabajo es el resultado de multiplicar el producto marginal, la productividad marginal física, por el precio que acepta la empresa. Es decir, este P es un dato para la empresa. Sin embargo, en la casilla número 4, aunque la empresa sigue siendo salario aceptante, pero al tener poder de mercado para la venta del bien final, es decir, es precio decisor, nosotros sabemos del capítulo 6 que el ingreso marginal es inferior al precio. Veíamos que para la empresa bajo monopolio la función del ingreso marginal iba por debajo de la función de demanda. Por lo tanto, al valorar el producto marginal, la productividad marginal física, por el ingreso marginal, que es el concepto de ingreso del producto marginal, pero al ser el ingreso marginal inferior al precio, entonces, en definitiva, el ingreso del producto marginal del trabajo va a ser menor al valor del producto marginal del trabajo. Repito, al ser el ingreso marginal inferior al precio, el ingreso del producto marginal del trabajo es inferior al valor del producto marginal del trabajo. Pero la función del ingreso del producto marginal del trabajo sigue siendo la curva de demanda de trabajo para la empresa, porque esta empresa sigue siendo salario aceptante. ¿Qué consecuencias tiene para la determinación de la cantidad óptima maximizadora de beneficios? Bien, nosotros lo hemos adelantado en la casilla número 4, que la regla de contratación que maximiza beneficios es aquella para la cual el ingreso del producto marginal del trabajo igual al salario. En definitiva, igual que en la casilla número 1, donde el salario que acepta la empresa iguala
a su curva de demanda de trabajo. Pero ahora, como observamos en pantalla, la cantidad contratada por el monopolista, L sub M con asterisco, es inferior a la cantidad de trabajo que se emplearía si la empresa fuese una empresa en competencia perfecta para la venta de su bien final. En definitiva, como tenemos en pantalla, el monopolista sigue siendo salario aceptante, paga el mismo salario que las empresas competitivas, pero el nivel de empleo es inferior al que se generaría si el mercado de productos fuese competitivo. Este también es un resultado esperado porque, como sabemos, los monopolios restringen la producción y venden a precios más altos. Por lo tanto, si restringen la producción, que es una de las llamadas ineficiencias del monopolio, entonces también necesitan menos cantidad de trabajo. Dejamos los mercados competitivos de trabajo y nos movemos ahora a mercados de trabajo imperfectos, lo que podemos llamar competencia imperfecta en el mercado de trabajo. En la práctica, el mercado de trabajo es imperfecto porque, por ejemplo, los trabajadores no son homogéneos, como sostiene la teoría de los mercados competitivos de trabajo, sino que difieren en cualificación, productividad, etc. Esa diferencia en cualificación también puede llevarnos a la existencia de diferencias salariales. La información claramente es imperfecta, no es perfecta. Hay costes de búsqueda tanto para los individuos en su búsqueda de empleo como para las empresas, que también tienen que incurrir en costes de selección, reclutamiento y selección de trabajadores. El elemento quizás relevante para nuestros análisis de microeconomía es que todos o algunos de los agentes que participan en el mercado tienen poder para determinar el salario. En definitiva, a diferencia de las dos situaciones anteriores, donde las empresas eran salarios aceptantes, ahora en las dos situaciones que vamos a comentar, las empresas son salarios decisores. Y por último, claramente, otro elemento por el que podemos decir que los mercados de trabajo son imperfectos es que hay barreras a la movilidad del factor trabajo entre industrias, países, etc. De las imperfecciones del mercado de trabajo que hemos adelantado, para los análisis que vamos a hacer en esta diapositiva y en la siguiente, nosotros nos vamos a quedar con aquella empresa que tiene capacidad para influir en el salario, y a esa única empresa, que es salario decisor, se le llama monopsonio o monopsonista, que después vamos a comentar. En definitiva, el monopsonista es una empresa salario decisor, puede fijar el salario. Pero en la casilla 2, además del monopsonio, vamos a tener a una empresa que tiene que aceptar el precio final para su bien, para su producto o bien final, porque lo vende en competencia perfecta. En definitiva, tenemos a un monopsonista que vende su producto en mercados competitivos, en un mercado de competencia perfecta. En la casilla número 3 tenemos también a un monopsonio, a una empresa monopsonista, puede fijar o influir en el salario decisor, pero también aquí tiene capacidad para influir en el precio final. Por ejemplo, es un monopolio, en definitiva vende su producto en competencia imperfecta. Cuando cruzamos, como en la casilla 2, competencia imperfecta del mercado de trabajo con competencia perfecta para la venta del bien final, la contratación de trabajo óptima exige que el valor del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo, que ahora después vamos a comentar.
y si la venta es del producto en competencia imperfecta y la contratación del factor trabajo en competencia también imperfecta, entonces la regla de contratación, que es la regla general, es que el ingreso del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo. Como hemos adelantado, en un mercado imperfecto de trabajo, todos o algunos de los agentes que participan en el mercado tienen poder para determinar o fijar el salario. Si hay un solo demandante de un tipo de trabajo, un solo empleador, nos encontramos ante el llamado monopsonio o monopolio de demanda o empresa monopsonista. En definitiva, nos encontramos ante un monopsonio cuando en el mercado de trabajo hay una sola empresa que está demandando un determinado tipo de trabajo. Como hemos adelantado, es un único empleador en un sector. Podría ser el caso del sector público, que es el principal empleador de médicos o de sanitarios en general, o también en el sector de la educación, donde el sector público es el principal empleador de docentes. En definitiva, el monopsonista puede controlar el salario que paga a los trabajadores ajustando la cantidad de trabajo que contrata. Es, en definitiva, como hemos dicho en la tabla anterior, tenemos a un salario decisor. Veamos, usando los datos de la tabla que tenemos en pantalla, la casilla número 2 que hemos adelantado en la tabla anterior. En las tres primeras columnas tenemos una información que ya para los estudiantes es ya conocida del capítulo 3, también lo hemos visto en las diapositivas anteriores en este capítulo 8. Por un lado tenemos las unidades de trabajo por periodo temporal en la primera columna, en la segunda columna el producto total del trabajo o producción total que obtiene la empresa con diferentes unidades de trabajo, y en la tercera columna tenemos el producto marginal del trabajo, que es el cambio en la producción total cuando vamos incorporando trabajadores adicionales al proceso productivo. Por ejemplo, si con 2 trabajadores la producción total de la empresa es de 35 unidades de producto y la incorporación del tercer trabajador o trabajadora aumenta la producción total de la empresa hasta 45 unidades de producto, pues el producto marginal del trabajo es de 10 unidades de producto, que sería el aumento de la producción como consecuencia de incorporar un trabajador adicional, en este caso el tercero, al proceso productivo. Si valoramos esa productividad marginal al precio de mercado, que es el que acepta la empresa, porque como tenemos aquí arriba, la empresa vende en un mercado de competencia perfecta su producto, por lo tanto, si valoramos el precio que acepta la empresa, valoramos la productividad marginal, pues tenemos un concepto importante para el equilibrio en esta casilla, que es el valor del producto marginal del trabajo. En la siguiente columna, en la columna número 6, tenemos W, que sería la función de oferta, es decir, combinando la primera columna con la columna número 6, tenemos la función de oferta de trabajo. Si tenemos una única empresa, en el mercado de trabajo se enfrenta a la curva de oferta de trabajo de la industria. Y como hemos visto al principio de este capítulo, es una función, la de oferta de trabajo, que es creciente. Como vamos viendo la relación positiva entre la variable cantidad y la variable precio del factor, el salario. Por lo tanto, a diferencia de las casillas anteriores, en la casilla número 1 y en la casilla número 4, donde la empresa aceptaba el salario porque contrataba en un mercado de trabajo perfectamente competitivo
las unidades de trabajo, ahora el monopsonista, se enfrenta a un salario que, como observamos, tiene que ir subiendo si quiere atraer trabajadores adicionales al proceso productivo. En la penúltima columna tenemos los costes salariales totales, que sería el resultado de multiplicar W por L. Estos son los costes totales y, por lo tanto, en la última columna tenemos el coste marginal salarial, que es el aumento en los costes totales de la empresa cuando incorporamos un trabajador adicional al proceso productivo. Sería cuánto aumentan los salarios cuando vamos aumentando en una unidad el factor trabajo. Entonces, por ejemplo, si con 2 unidades de trabajo, por seguir con el ejemplo, los costes totales salariales son de 8 unidades monetarias y la incorporación del tercer trabajador aumenta los costes, los salarios de la empresa, hasta 15 unidades monetarias, entonces el coste marginal sería de 7 unidades monetarias. Sería el aumento en los salarios totales de la empresa como consecuencia de incorporar el tercer trabajador en el proceso productivo. Entonces, a diferencia de la casilla número 1 y número 4, donde el salario W coincidía con el coste marginal del trabajo, sin embargo ahora eso no es así. Y en concreto, si comparamos la última columna, la comparamos con la antepenúltima columna, entonces nosotros podemos observar que la última columna, que es el coste marginal, los datos 5 mayor a 4, 7 mayor a 5, 9 mayor a 6, 11 mayor a 7 y así sucesivamente. En definitiva, en este caso, o en general en los mercados imperfectos de trabajo, cuando las empresas, en este caso el monopsonio, tiene capacidad para influir en el salario, se demuestra, aquí lo hemos visto de forma intuitiva, pero se demuestra que el coste marginal del trabajo es superior a la función de oferta de trabajo. Y finalmente, el equilibrio que habíamos adelantado en la tabla anterior, tenemos que la regla de contratación del factor trabajo, en esa casilla 2, donde tenemos monopsonio que vende su producto en competencia perfecta, pues exige que el valor del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo. Esa es la regla de la cantidad de trabajadores que debe contratar la empresa para maximizar beneficios. En este ejemplo de la tabla que tenemos en pantalla, ocurre para 4 trabajadores. Para 4 trabajadores, el valor del producto marginal del trabajo coincide con el coste marginal del trabajo. Gráficamente, la casilla número 2 que hemos visto anteriormente en la tabla, tenemos por un lado la función de oferta de trabajo. Ahora el monopsonio se enfrenta a toda la función de oferta de trabajo, por lo tanto es una función dependiente positiva, tiene que pagar un salario más elevado para contratar a más trabajadores. También lo hemos visto de forma intuitiva en la tabla, el coste marginal del trabajo se encuentra por encima de la función de oferta de trabajo. Recordamos que el coste salarial marginal, el coste marginal, es el coste adicional en el que incurre la empresa para poder contratar a un trabajador adicional. Sería cuánto aumentan los costes salariales de la empresa cuando contrata a un trabajador o trabajadora adicional. Por otro lado, tenemos la función del valor del producto marginal del trabajo. Recordamos que cuando la empresa es precio aceptante para su bien final, el concepto que se utiliza
no es el del ingreso del producto marginal, que es válido porque es un concepto general, sino que se le llama valor del producto marginal del trabajo, que es el cambio de los ingresos de la empresa cuando contratamos a un trabajador adicional. En definitiva, se valora la productividad marginal física por el precio que acepta la empresa. Ahora bien, lo que hay que aclarar es que cuando la empresa es salario decisor, en este caso, cuando la empresa es un monopsonio, la curva del valor del producto marginal del trabajo no es la curva de demanda de trabajo para la empresa. El equilibrio. Nosotros lo hemos adelantado en la tabla resumen. El equilibrio exige, para maximizar beneficios, que la empresa contrate aquella cantidad del factor trabajo para la cual el valor del producto marginal del trabajo iguala al coste marginal del trabajo. En esta situación, la cantidad contratada por el monopsonio va a ser L con asterisco su M, ahora de monopsonio, y el salario pagado por el monopsonista es el que resaltamos en pantalla, que corresponde con el punto M, y como observamos, la empresa, en este caso el monopsonio, paga un salario más bajo que en competencia perfecta y también contrata a menos trabajadores. También se observa que en el caso del monopsonio, no solamente este último resultado que hemos adelantado, sino que también hay que destacar que la empresa paga por la contratación de la última unidad de trabajo menos de la contribución que tiene esa unidad contratada a los ingresos de la empresa, es decir, menos del valor de su producto marginal. En definitiva, el salario que paga el monopsonio, que es este que hemos visto, es inferior a la contribución del último, del trabajador marginal, a los ingresos de la empresa, es decir, paga menos que el valor del producto marginal. Y esa diferencia que la voy a resaltar en lila, esa distancia entre el salario que paga y el que se correspondería con el valor de la productividad marginal, se le conoce como explotación del monopsonio, y precisamente, como veremos en la última diapositiva, los sindicatos intentan contrarrestar este abuso. El concepto de explotación del monopsonio o del monopsonista de trabajo, en el que la tasa salarial es menor al valor del producto marginal, es un concepto introducido por la economista Joan Robinson en su obra de La economía de la competencia imperfecta del año 1933. Concluimos ya con la casilla número 3 del esquema que hemos estado analizando, donde aquí tenemos a una empresa que es precio decisor, en concreto un monopolio, y también la empresa es salario decisor, en concreto un monopsonio. En definitiva, en la casilla número 3 tenemos el monopsonista de un mercado de trabajo que vende su output en un mercado de monopolio. Entonces, al vender el producto en un mercado de monopolio, el concepto que se usa, lo hemos visto, no es el del valor del producto marginal del trabajo, sino el de el ingreso del producto marginal del trabajo. Pero también hay que aclarar que esta no es la curva de demanda de trabajo para la empresa. Cuando la empresa es monopsonio, no tiene curva de demanda de trabajo. En definitiva, el ingreso del producto marginal, valoramos la productividad marginal física por el ingreso marginal, y sabemos que este concepto del ingreso del producto marginal nos diría cuánto cambian los ingresos de la empresa cuando contrata a una unidad adicional de trabajo. De nuevo, como estamos en mercados imperfectos de trabajo, tenemos que recordar que la curva
de oferta de trabajo queda por debajo de la curva del coste marginal. Entonces, nosotros lo hemos adelantado en la tabla. La cantidad contratada del factor trabajo que maximiza beneficios es aquella para la cual el ingreso del producto marginal del trabajo es igual al coste marginal del trabajo. Esta en realidad es la regla general de contratación, que se va haciendo de forma particular si se venden competencia perfecta el producto, donde el concepto de ingreso del producto marginal se convierte en valor del producto marginal del trabajo, y si no se puede influir en el salario, el coste marginal del trabajo es igual a W. En definitiva, la empresa tiene monopolio del bien que vende, al mismo tiempo es un monopsonista del factor trabajo, es el único empleador o demandante de trabajo. La empresa maximiza beneficios, contrata unidades de trabajo hasta el punto en el que el ingreso del producto marginal iguala al coste marginal, y al ser un monopolio de oferta en el mercado de productos y en comparación con los mercados de competencia perfecta, el ingreso del producto marginal del factor es inferior al valor del producto marginal del factor que también hemos adelantado. Es decir, la función del ingreso del producto marginal queda por debajo de la función del valor del producto marginal. Entonces observamos que la contratación sería de L con asterisco M, en este caso monopolio y monopsonio. El salario que corresponde, como hemos dicho, a ese punto donde el coste marginal del trabajo iguala al ingreso del producto marginal del trabajo. El salario que paga el monopsonio es este, que corresponde con el punto M, y de nuevo, siguiendo con la idea anterior, vemos que hay una explotación del monopsonio porque el salario que paga es inferior al que corresponde con la contribución del trabajador marginal a los ingresos de la empresa. De nuevo, esta sería la explotación del monopsonio. Pero, como además hay poder de mercado para la venta final, entonces hay que añadir lo que se le llama también explotación del monopolio. En definitiva, tenemos una suma de explotación de monopolio más explotación del monopsonio, que sería la explotación total cuando la empresa tiene poder de mercado tanto para la contratación del factor trabajo como para la venta de su producto final. Vamos a terminar este vídeo tutorial de los mercados de factores de producción, que lo hemos centrado principalmente en el factor trabajo, estudiando el papel de los sindicatos en el mercado de trabajo, siempre desde la perspectiva de la teoría microeconómica. Se necesitaría un curso específico de economía laboral o economía del trabajo para tener más detalles del papel de los sindicatos en la actividad económica. Vamos a retomar la idea de la diapositiva anterior, donde tenemos a un monopolio, por lo tanto tenemos el ingreso del producto marginal del trabajo, y tenemos a un monopsonio, en definitiva tenemos la oferta de trabajo y la función del coste marginal del trabajo que va por encima. Hemos visto que en esta situación de monopolio, que también es monopsonio, la cantidad contratada maximizadora de beneficios es L con asterisco M, y el salario es W sub M con asterisco. También hemos visto que hay una explotación del monopsonista que viene medida por esa distancia, al pagar menos de la contribución del último trabajador a los ingresos de la empresa.
En definitiva, hay una explotación del monopsonio y los trabajadores se unen en un sindicato que lo represente para contrarrestar ese abuso. Entonces, si los trabajadores de una industria se agrupan todos bajo un único sindicato que los represente y solamente hay un único empleador o demandante de mano de obra, el monopsonista, tenemos lo que se llama monopolio bilateral. Monopolio bilateral. Vamos a ver entonces cuál es el papel que puede jugar un sindicato en la fijación de los salarios tras la negociación colectiva con la empresa. Vamos a imaginar que tras la negociación colectiva, el salario que se negocia por parte de los sindicatos y por parte del monopsonio es W sub S con asterisco. Entonces, la empresa, hasta llegar a la cantidad que voy a señalar, hasta llegar aquí, a L1, por ejemplo, tendría que pagar por todas las unidades contratadas, desde 0 hasta L1, tendría que pagar el mismo salario, W sub S con asterisco. Por lo tanto, en definitiva, si la negociación colectiva del sindicato que representa a todos los trabajadores con la empresa, con el monopsonio, fuese W sub S con asterisco, la curva de oferta para la empresa sería W sub S punto A y seguiríamos por aquí. Sería W sub S con asterisco ASL. Esa sería la curva de oferta de trabajo para la empresa. Su curva del coste marginal sería desde W sub S hasta A, subimos a B y seguimos por el coste marginal. Esa sería la curva del coste marginal si tras la negociación colectiva el salario que se negocia es W sub S con asterisco. ¿Cuál es el nivel de empleo? El nivel de empleo sería ahora L sub S con asterisco. Sería aquel punto en el que el salario que acepta la empresa iguale con el ingreso del producto marginal del trabajo. Digo que acepta la empresa porque es el salario que se ha fijado tras la negociación colectiva, por lo tanto la función de oferta de trabajo también es perfectamente elástica. La empresa se comporta, en este caso, hasta llegar, lo hemos dicho, al punto A, se comporta como un salario aceptante. Ahora bien, si se observa, la negociación colectiva ha conseguido aumentar considerablemente el salario de los trabajadores y el nivel de empleo. No obstante, la negociación colectiva, si hubiese aumentado el salario un poco menos, por ejemplo, hasta aquí, que es el punto de corte de la oferta de trabajo con el ingreso del producto marginal del trabajo, pues el nivel de empleo hubiese sido un poco mayor. Es decir, un salario un poco menor, negociado con la empresa, con los sindicatos, hubiese conseguido el sindicato una mayor cantidad de empleo para su representado. En definitiva, y con esto terminamos el vídeo tutorial, cuando en el mercado de trabajo se enfrentan un sindicato monopolista con una empresa monopsonista, el salario
y el nivel de empleo están indeterminados a priori. El resultado depende de la negociación colectiva y de los objetivos de ambas partes.